Complete la red de construcción comenzando con la desigualdad negativa 3 es menor que 4, y realice las operaciones indicadas en la desigualdad que se mueve hacia afuera. Entonces, para la primera operación, usamos 5 negativos, lo que significa que en esta dirección, agregamos 5 negativos a ambos lados. En esta dirección, multiplicamos ambos lados por 5 negativos. En esta dirección, dividimos ambos lados por 5 negativos. En esta dirección, restamos 5 negativos de ambos lados. Primero, avancemos en esta dirección donde agreguemos 5 negativos a ambos lados. Esto nos da negativo 3 más negativo 5. Es menos de 4 más 5 negativos. Simplificando, negativo 3 más negativo 5 es negativo 8, dándonos negativo 8 es menos de 4 más negativo 5 es negativo 1. Observe que la desigualdad sigue siendo cierta. El 8 negativo es menos que el negativo. En esta dirección, multiplicamos ambos lados por 5 negativos, lo que nos da negativo 3 veces negativo 5 a la izquierda y a la derecha. Tenemos 4 veces negativo 5. Pero recuerde, cuando trabaje con desigualdades, si multiplicamos o dividimos ambos lados de la desigualdad por un negativo, debemos revertir la desigualdad para mantener la declaración de verdad. Entonces negativo 3 veces negativo 5 es positivo 15. Y debido a que multiplicamos ambos lados por un negativo, revertimos la desigualdad. Entonces ahora tenemos mayor que en el lado derecho. 4 veces negativo 5 es negativo 20. Después de revertir la desigualdad, observe cómo tenemos un enunciado verdadero. 15 es mayor que negativo 20. En esta dirección, restamos 5 negativos de ambos lados, lo que nos da 3 negativos menos 5 negativos es menos de 4 menos 5 negativos. Recuerde, restar un negativo es equivalente a sumar un positivo. Entonces, a la izquierda, tenemos 3 más 5 negativos es menos de 4 más 5. Bueno, negativo 3 más 5 es 2, dándonos 2 es menos que 4 más 5 es 9. 2 es menos que 9 es cierto. En esta dirección, dividimos ambos lados por 5 negativos. Entonces tenemos 3 negativos. Dividido por 5 negativos a la izquierda. A la derecha, tenemos 4 divididos por 5 negativos. Pero recuerde, si multiplicamos o dividimos ambos lados por un negativo, necesitamos revertir esta desigualdad. Entonces, a la izquierda, esto se simplifica a 3/5 positivos, y ahora revertimos la desigualdad. Entonces tenemos mayor que a la derecha, tenemos 4/5 negativos. Y sabemos que 3/5 son mayores que 4/5 negativos, haciendo una declaración verdadera. Ahora, para la próxima operación, usaremos 4 positivos. Volviendo a esta rama, tomamos esta desigualdad ahora y restamos 4 en ambos lados, lo que nos da 15 menos 4 mayor que negativo 20 menos 4. 15 menos 4 es 11. Negativo 20 menos 4 es igual a 24 negativo. Darnos 11 es mayor que 24 negativo, lo cual es cierto. En esta dirección, tomamos esta desigualdad y multiplicamos ambos lados por 4 positivos. Porque al multiplicar por un positivo, no revertimos la desigualdad. Entonces esto nos da negativo 8 veces positivo 4 es menos que negativo 1 veces positivo 4. Darnos negativo 32 es menos que negativo 4. Lo cual de nuevo es cierto. Luego, en esta dirección, tomamos esta desigualdad y dividimos ambos lados entre 4 positivos. Debido a que estamos dividiendo por un positivo, no revertimos la desigualdad. Entonces tenemos 2 dividido por 4 es menos de 9 dividido por 4 y 2/4 se simplifica a la mitad, lo que nos da la desigualdad de que la mitad es menos de 9/4. Y finalmente para esta rama, tomamos esta desigualdad y agregamos 4 positivos a ambos lados. Entonces, esto nos da 3/5 más 4 sobre 1 es mayor que 4/5 negativos más 4 sobre 1. Sabemos que debemos tener un denominador común, que será 5. Entonces multiplicamos el denominador numerador de 4 sobre 1 por 5 para obtener un denominador común. Esto nos da 3/5 más 20/5. Es mayor que, a la derecha, 4/5 negativos más 20/5. 3/5 más 20/5 son 23/5. Es mayor que negativo 4/5 más 20/5 es 16/5. Y 23/5 es mayor que 16/5, haciendo una declaración verdadera. Espero que hayas encontrado esto útil.